Muy bien, hermano, voy a invitarles que abran sus Biblias y vayan allá al libro de Mateo, un pasaje conocido, Mateo 28, Mateo capítulo 28. Y lo vamos a tener ahí en el versículo 18. Son versículos conocidos. Recuerde que ya empezamos a hablar a partir del jueves y estamos hablando acerca del Evangelio. Y yo quiero, hermanos, que podamos entender bien lo que es el Evangelio. Yo quiero que tú te hagas una pregunta, bueno, que respondas a esta pregunta que te voy a hacer. Si yo te preguntara a usted, si yo le preguntara a usted y pasara cada quien a mi oficina uno por uno y le preguntara, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué respondería? Entonces, esto es muy importante, hermano, porque quiero que quede bien claro. Yo sé que no es algo nuevo, es algo que ya conocemos, es una palabra que ya sabemos acerca del Evangelio, evangelismo y evangelizar, ¿verdad? Que todo viene relacionado a esto mismo. Pero es mi objetivo que en esta serie de enseñanzas que a partir del jueves comenzamos, quiero que usted ponga atención y anote. El jueves voy a tratar de traer algo para la pantalla. Y quiero que ponga bien centrado su mente. Yo leyendo, estudiando de esto, investigando, viendo algunos libros en internet de algunos autores muy buenos, me acordaba cuando yo tuve el llamado en Campeche y vine aquí, hermano, y si quizás sin un trazo estructurado sobre lo que es el Evangelio, aunque se explicaba, el Espíritu del Señor pudo conectar a los corazones su palabra y pudimos entender esa generación lo que es el Evangelio. Tanto es así que hubo una necesidad tan grande de evangelizar. Era una necesidad de la iglesia, era una necesidad del cristiano. Y hoy por alguna razón o diferentes causas, y lo digo sin criticar a nadie, ¿verdad? Empezando conmigo, que tenemos más enseñanzas, que tenemos gente preparada, ¿verdad? Desde el pastor hasta los hermanos que han ido al instituto, hemos perdido el enfoque del Evangelio. Y creo que, no sé, pero en mi corazón tengo una seguridad que la mayoría de ustedes no sabe qué es el Evangelio. Y van a ver que muchos van a entender que es cierto por lo que les voy a decir, por lo que creemos muchas veces que es el Evangelio o el concepto que hay del Evangelio. Es un tema muy sencillo, aparentemente, hermanos, pero que hoy en día hay tanta confusión en cuanto a lo que es realmente el verdadero Evangelio. Por ejemplo, se habla también del Evangelio de la prosperidad, y etcétera, etcétera. Y se ha perdido algunos principios importantes en cuanto a la fe, al arrepentimiento, a la justificación, que tiene que ver mucho sobre el Evangelio. Y quiero que en este mes usted, en esta semana y en su casa, esté orando mucho, que Dios le dé sabiduría y discernimiento para entender lo que es el Evangelio y estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios y pueda entender
acerca de esto para que haya un despertar, una necesidad en nuestros corazones sobre evangelizar, a hablarle a las personas. Mateo 28, hermano, son unos versículos conocidos. El versículo 18, por ejemplo. Jesús ha resucitado y dice la palabra de Dios que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y en Hechos capítulo 1, hermano, otro pasaje conocido. En Hechos capítulo 1, la palabra de Dios, hermano, en el versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta dónde, hermano. Relacionado, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, hacer discípulos a todas las naciones. Y dice cómo bautizarlo. Muy bien, vamos a orar y vamos a hablar hoy, hermano, del glorioso evangelio del Dios bendito. Esto que les voy a enseñar, que voy a empezar hoy, vamos a trabajar bastante la Biblia, lo vamos a corroborar en la escuela dominical del próximo domingo. Hoy traía yo material de precisamente, pero se los voy a dar. Vayan alistando, no sé, hay unos 10 pesos probablemente, porque sí van a ser como unas 13 o 15 hojas que van a tener cada quien. Y guarden el material, hermano, porque les va a servir. Estudien, lean. Todo lo que le dé, no lo tiren, hermano. Guárdenlo en carpeta, estudienlo, grápenlo, porque les va a servir mucho. Son todos esos estudios que yo les doy, yo considero, los he revisado, hemos adaptado, etcétera, corregido, para que no solamente le sirva a usted como un autoexamen, pero también cuando usted lee todo eso y entiende la explicación, usted puede tener un mayor palabra, hermano. A través de lo que uno lee y el conocimiento, uno tiene mayor léxico, ¿verdad? Amplía el vocabulario para poder enseñarle a la gente. Y hágalo, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por su palabra, por su amor y por la vida, Señor. Queremos agradecerle, Señor, su amor fiel, esa salvación tan grande que nos ha dado, Señor. Pero también queremos pedirle, Señor, su perdón como la primera vez que lo hicimos delante de su presencia, cuando usted nos dio vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos, guíanos y úsame, Señor, como su instrumento en esta tarde para poder hablar de su palabra, Señor. Se lo ruego, oh Señor, se lo suplico, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Nos dice ahí la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya hemos entendido algo muy importante, queridos hermanos, que cuando Jesús resucita, se les acerca a los discípulos, hermano, y les dice en el versículo 18 que Él tiene toda la potestad. Porque esa autoridad, potestad es la autoridad, hermano, que se le ha dado. Y a Él se le ha dado esa autoridad, tanto aquí en la tierra como en el cielo. El que tiene toda la autoridad es Él. Luego entonces, después que Él está diciendo a ellos, hermano, que Él tiene esa autoridad, tiene una autoridad celestial sobre todo lo celestial, valga la redundancia, y tiene una autoridad terrenal sobre todo lo que está en la tierra.
no solamente, hermano, por los seres vivientes como nosotros, las personas que tenemos alma y espíritu, sino también por todos los seres vivientes que hay en la tierra, y hablando de animales, hablando de las plantas, hablando de los animales que están en el mar, todo, hermano, Él tiene toda la autoridad. Por eso el salmista, cuando dice todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir, hermano, que Él es el Señor de todos. Entonces, el Señor le está diciendo: yo que tengo toda la autoridad celestial y terrenal, quiero que vayan. Esa palabra, por tanto, quiere decir porque Él es el que tiene la autoridad. Dice: vayan y hagan discípulos. Noten, hermano, que no podemos hacer un lado la palabra ganar almas, porque en Proverbios la palabra de Dios dice que el que gana alma es, ¿qué, hermano? Sabio. Y siempre usamos la palabra ganar almas, y no está mal. Pero cuando el Señor Jesucristo, hermano, habla con la autoridad que Él se le ha encomendado desde los cielos hasta la tierra, hermano, eso nos abre la fuente de entendimiento a nosotros para entender que lo que dice Él, hermano, es una realidad que hay que obedecer, es un mandato que hay que llevar a cabo, que tú y yo como cristianos y nosotros como iglesia local, hermano, tenemos que obedecer lo que el Señor dice. Y esa es, hermano, no quizá poder decir aquí ganar almas, pero dice hacer discípulos. En el hacer discípulos, hermano, está desde luego poder presentar el evangelio, ganar las almas, pero el objetivo no solamente es presentar el evangelio, hermano, es hacer discípulos. Porque el Señor, hermano, cuando hablaba a la gente y le seguía, hermano, le seguía para poder escuchar lo que Él enseñaba, y era la manera que Él transmitía su vida en obediencia al Padre, en sujeción al Padre, estaba bajo autoridad del Padre, y Él, hermano, era el ejemplo. La gente, hermano, los 12, todos los discípulos, la gente que lo escuchaba y que estaba entendiendo, hermano, era discípulo. Tú y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de ir a todo el mundo. Y cuando hablo de ir a todo el mundo, hermano, lo hablo como iglesia. La iglesia, que usted y yo somos la iglesia, tenemos la responsabilidad de ir a todo el mundo. Los focos, hermano, las situaciones difíciles que hoy tenemos, hermano, de familiares que nosotros tenemos, de gente, hermano, que conocemos, y que hoy, hermano, gente se muere y se muere, jóvenes se mueren, niños se mueren, personas adultas se mueren, y vemos, hermano, como le decía el jueves, cómo la vida es tan frágil. Y podemos ver la vida del hombre tan frágil, hermano, cómo fenece en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Y nos llenamos de melancolía, nos llenamos de tristeza, de tantos sentimientos. Algunos de nosotros a lo mejor sollozamos al compartir esto, hermano. Pero honestamente, queridos hermanos, no estamos llevando el evangelio. Y yo creo que es mucha hipocresía de parte de la iglesia del Señor hoy, hermano, cuando nosotros vienen sentimientos a nosotros y no hacemos lo que debemos de hacer. Y por eso digo, hermanos, que tenemos la responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, aunque ya lo sabemos que cómo nosotros poder llegar hasta el último lugar de la tierra a través de misiones o de los misioneros. Pero tenemos tú y yo la responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero tenemos que entender también, hermanos, que el evangelio
mm, no solo es predicar, sino es discipular. Ahora, no podemos, hermano, escuche esto, es muy importante. No podemos llevar el evangelio si tú no conoces qué es el evangelio. Si tú en esta tarde estás aquí y conoces el evangelio, que ahorita vamos a hablar de ello, y no predicas el evangelio, a lo mejor Dios está tratando con usted. Porque el evangelio es un deber de predicarlo a todo el que ha sido evangelizado. Entonces, tú no puedes llevar algo que tú no sabes qué es. Para tú poder predicar el evangelio necesitas conocer el evangelio. Es como el que le piden que ame, ¿verdad? Yo no puedo amar si no tengo de eso en mí. Ahora, muchos piensan, por ejemplo, hermanos, que la obra misionera es enviar misioneros. Y estudiando y leyendo y viendo, hermano, no creo que la obra misionera sea enviar misioneros. No, pastor, entonces, ¿cómo? La obra misionera, hermano, es enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Porque nos podemos confundir que la obra misionera es mandar misionero, pero honestamente la obra misionera es que lleven el mensaje, el verdadero mensaje de Dios, hermano, la verdad de Dios a través de los misioneros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hoy, hermano, mucha gente toca las puertas. Los apostólicos, su célula, los testigos de Jehová, los adventistas, los de la iglesia de Dios. Hermano, y gente está saliendo, está tocando, está haciendo célula, está haciendo, usando diferentes maneras de poder llevar el supuesto evangelio. Pero queridos hermanos, todos hablan de un evangelio diferente y la Biblia nos enseña que hay un solo evangelio. Entonces, la gente se está yendo al infierno, hermano. La gente no va a entender, porque no va a entender algo que tú ni siquiera, aquello que tú llevas y ni siquiera tú lo has entendido. Ahora, hermano, no quiero que me malentiendan en esto que voy a decir. Pero leyendo, viendo, estudiando, y llegamos a un punto muy crítico en finales del siglo XIX e inicios desde el siglo XX, finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y lo crítico es, hermano, que nos acostumbramos, o las iglesias modernas, bautistas aún, o otras iglesias que creen en relación de esto, del evangelio de esta forma, a creer que el evangelio, decir que el evangelio aún llevado a la práctica, y creer nosotros que es lo que no, creer que es así como lo creemos. Y se ha llevado, hermano, yo creo al extremo de que el evangelio es hablar con la persona, decirle que si él tiene a Cristo en su corazón, que si no lo tiene, quisiera recibir a Cristo en su corazón y
y la persona dice, sí quiero recibir a Cristo en mi corazón, y luego hace una oración, hermano, y después de la oración dice, tienes que hacer esta oración con fe, y ya la persona recibe a Cristo, o sin lugar a dudas en otra, alcen la mano, ¿quién recibió a Cristo? Y alzan las manos, hermano, y yo creo que se ha llevado a mucha gente inconversa al bautismo. Porque gente que ha alzado la mano, gente que ha hecho una oración, hermano, porque como pastor yo me he dado cuenta en la iglesia, hermano, que como que habían hermanos que llevaban el evangelio y el objetivo principal era que hiciera una oración, pero no explicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque no conoce el evangelio. Y las iglesias, hermano, se llenaron y se han llenado de gente incrédula. Por eso mucha gente no ha permanecido dentro de la iglesia, porque cuando el evangelio llega a tu vida, hermano, el evangelio no sale. Y pensando en esto, he llegado a ciertas conclusiones de cosas, hermanos, que en un tiempo no fueron malas. Pero los teólogos del siglo pasado, hermano, el siglo XIX e inicios del siglo XX, queridos hermanos, miren, empezaron con las enseñanzas de alzar la mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Usted recibió a Cristo, haga una oración. Hermano, y honestamente cuando te pones a leer la Biblia y empiezas a leer la Biblia, Jesucristo, la figura de Jesús, hermano, a ninguno le dice ¿quién quiere recibirme? O él dice el que cree en mí, el que quiera venir en pos de mí, o quien alza la mano, hermano. Ese no fue el hecho. Digo esto, hermano, porque no estoy diciendo que esté mal, o no estoy diciendo que un día no pueda hacer una invitación, pero tenemos que hablar del evangelio para hacer una invitación, porque hay una invitación, hermano. Pero necesitamos conocer correctamente lo que es el evangelio. Y no solamente preocuparnos porque alguien alce la mano, porque alguien alzó la mano y repite conmigo y repite en menos de 5 minutos unas palabras, y la persona dice que salva, se bautiza, hermano, y las personas no se mantienen porque hay mucha incredulidad. Hay muchas personas que no han creído el evangelio, hermano. Hay muchas personas, y yo te voy a decir algo, hermano, en el transcurso de estas enseñanzas, si tú en verdad no has sido salva, el evangelio no ha llegado a tu vida, nos llamamos bautistas, los rebautizadores, necesitan nacer de nuevo. Porque miren, hermanos, dos cosas quiero decir. Número uno, si el evangelio ha llegado a tu vida y a mi vida, tú y yo necesitamos pregonar el evangelio. No es posible que el evangelio llegue a tu vida y tú y yo sigamos sentados allí. ¿Por qué, hermano? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad allá afuera. Otra cosa, querido hermano, si el evangelio ha llegado a tu vida, el evangelio ha llegado a tu corazón, hermano, miren, una de las características que cuando el evangelio ha llegado a tu vida y a mi vida es que da frutos. El Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. Y tristemente, hermano, estamos viviendo hoy con ciertas enseñanzas y teorías. ¿Y tú por qué eres salvo? Porque un día, cuando llegó el evangelio, llegó hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años, cuando yo hice una oración. Y lo que tiene de recordatorio, hermano, del evangelio es una oración que hizo hace algunos meses o hace algunos años. Y lo que tiene de recordatorio del evangelio es que estaba viviendo una vida, hermano, sin paz, y que ahora es feliz. Y hermano, y eso no es el evangelio. El evangelio es algo que tú recuerdas hoy, mañana y todos los días, hermano, porque Cristo está todos los días.
El evangelio, hermano, cuando llegó a tu vida, no es algo que pasó ayer. El evangelio no es algo, hermano, que tú puedes decir hoy que pasó, que pasó antier, que pasó hace 5 años. No, hermano, el evangelio es algo que sucede cada día en tu vida. Y por eso, hermano, mire, tristemente, hermano, y no lo podemos negar tú y yo, mucho, la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana, lo que damos al mundo solamente son malos testimonios, hermanos. Por eso la gente, y no que llega al templo, y no que es así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el evangelio viene a tu vida, debe de haber una transformación desde el corazón. Negligencia de nosotros, aún aquí dentro de la iglesia, de los líderes. Yo me doy cuenta, hermano, la falta de deseo, no solamente de leer la Biblia, que es algo que yo no veo, pero que yo sé que sucede, de amar su ministerio, de venir a orar, de una necesidad, hermano, que no hay. Estamos solamente, hermano, volcados en el materialismo, en hacer dinero. Y aunque usted no lo quiera aceptar, hermano, ¿cómo que yo en hacer dinero? Eso es lo que es volcado solamente en hacer dinero, en los negocios, en pagar, en tener. Y todo el objetivo redunda en dinero y en dinero. Y mucho el asunto de hacer dinero o porque no hay. Y luego vamos donde hay, hermano, te vuelca, hermano, más hondo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pero cuando nosotros entendemos el evangelio, hermano, todo eso lo hacemos, pero confiando en él. En 5 o 10 palabras podríamos resumir qué es el evangelio. Por ejemplo, Dios existe, Él creó todo. Luego, hermano, nosotros hemos pecado, encontrando en Él y en su amor, hermano, Él envió a su Hijo para llevar una vida en completa obediencia a su Padre. Murió en la cruz del Calvario como sustituto, tomando esa justicia de Dios por todos los pecados que hemos cometido, hermano, en cualquier persona. Y cualquier persona que confíe en Él, Dios lo levanta de los muertos como evidencia, hermano, que ha aceptado su sacrificio. Subió al cielo y se presentó a su Padre, y ahora nos pide que nos arrepintamos y creamos en Él. En el evangelio, hermano, vamos a ver que se reconoce el pecado. Tenga cuidado solamente, hermano, ¿y qué es el evangelio? Y algunos pueden decir, no, pues el evangelio es que una vez, ¿verdad? Yo tenía un vacío en mi corazón y de pronto, ¿verdad? Conocí a Cristo y llenó todo y ya no tengo ese vacío y hoy soy feliz, ¿verdad? Porque eso puede presentarte con alguna persona. Si tú le dices eso, la persona te puede decir, pues yo nunca he tenido ese vacío. Fíjate, yo salgo, bebo, ahorita que llego a la playa, tomo, bailo y yo estoy tan lleno, tan completo, y te vas a quedar mudo. El evangelio no es lo que tú sientas, hermano, es lo que es. Es que un día yo hice una oración, alcé la mano, hice una oración y recibí a Cristo y me bauticé y todo es lo que conocen del evangelio, hermano. Pero ¿qué es el evangelio del glorioso Jesucristo? El apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo y le dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y por eso les digo, hermano, que hay mucha confusión hoy en día en cuanto a lo que es realmente el evangelio.
Algunos creen en la salvación por señorío y Él es el Señor. Dice, Él es el Salvador, es el Cristo, el Señor, dice ahí en Lucas, hermano. Y sabemos que es Salvador y sabemos que es Señor. Pero muchos han complicado el mensaje del Evangelio, hermano, presentando al pecador toda clase de requerimientos adicionales, como someterse a ciertas situaciones antes de poder llegar el Evangelio a su vida. Y muchas veces esto hace quitar la mirada de Cristo. Hermano, cuando el Evangelio viene a tu vida y a mi vida, nuestra mirada está puesta en Él, hermano. Nuestra mirada está puesta y requerida solamente en Jesucristo, en el verdadero Evangelio, en las Escrituras, hermano, en la confianza, en la fe, hermano, que hay en nosotros sobre Él. Porque la persona central del Evangelio es Jesucristo. En 2 Corintios, hermano, en 2 Corintios, es el capítulo 4 y en el versículo 5, la palabra de Dios dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En Romanos conocemos Romanos capítulo 1 y en el versículo 1 la palabra de Dios nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido ante sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y sigue hablando de ello, hermano. En Romanos capítulo 1, ahí mismo en el versículo 9, dice la palabra de Dios así, hermano: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Noten, hermano, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 16, conocido: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces encontramos, hermano, aquí muchas veces repetida la palabra evangelio, pero como evangelio de Jesucristo, porque la persona central del evangelio es Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? El de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Hermano, nuestro servicio tiene que ser al evangelio de Cristo. En 1 Corintios, hermano, y más adelante en el capítulo 2, en el versículo 2, la palabra de Dios nos dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este, ¿qué, hermano? Crucificado, dice, y a este crucificado. En Hechos 16, hermano, Hechos 16, versículo 31, un pasaje conocido, dice: cree en el Señor Jesucristo. ¿Cree en quién, hermano? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. ¿Qué estoy diciendo, queridos hermanos? Que la persona central del evangelio es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En Él está centrado, hermano. El evangelio no es Cristo y las obras. El evangelio no es Cristo, hermano, y esto. El evangelio no es Cristo y portarse bien. El evangelio no es Cristo, hermano. El evangelio es Cristo. Él es el evangelio. Él, hermano, la persona central del evangelio es Jesucristo. Por eso me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice: porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Hermano, nuestro servicio tiene que ser por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, hermano,
Qué bendición que hacemos conferencia, qué bendición que se preparan los himnos, los cantos, los especiales, como tocan los muchachos. Pero tenemos que predicar, tenemos que conocer el evangelio, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que entender qué es el evangelio. Nuestro servicio más grande delante de nuestro Dios, hermano, es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el servicio más grande, el trabajo más grande que el apóstol Pablo nos dice. Porque, hermano, quiero decirles que la persona central del evangelio es Jesús. Él es, hermano. Ahora, ¿en dónde está enfocado el evangelio, hermano? El evangelio está enfocado sobre la cruz, pero el evangelio está enfocado sobre la tumba vacía, hermanos. Dije la tumba vacía, porque Él murió pero resucitó. Eso se le llama expiación sustitutiva y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Y se acuerdan que el jueves, hermano, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4, leímos, hermano, y el apóstol Pablo dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio, dijo él, que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también, ¿qué dice, hermano? Perseveráis. ¿Cuál, hermano? El evangelio. El evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio que Él ha predicado. ¿Cuál? El de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo es? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Oigan, hermano. Si no, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En Romanos capítulo 4, hermano, antes de eso, en Romanos capítulo 4, en el versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora miren, hermano, quiero que entendamos esto. Estuve analizando esto y aprendiendo esto, hermano, pero miren, tú y yo no somos justos. ¿Cómo, pastor? ¿Y no quieres enseñar? Sí, quiero enseñárselos bien. Tú y yo no somos justos, sino que tú y yo, hermano, somos justificados. O sea, la justicia, hermano, la justificación que nosotros tenemos, nosotros teníamos una enemistad con Dios, pero Jesucristo llevó esa paz con Dios y nosotros por medio de su muerte y de su resurrección. Y por eso hoy, hermano, el Señor, un juez, nos ha declarado justos, nos ha justificado. No somos justos por nuestra justicia, pero hemos sido justificados. Cuando el Señor venga, hermano, alcanzaremos completamente esa justicia o seremos totalmente justos. Pero el que es justo es Él. Esa justicia de Él es imputada a nosotros y es un asunto que vimos legalmente, hermano, que somos declarados. Ya no somos culpables, porque los culpables éramos tú y yo, pero hoy hemos sido declarados absueltos, hermano, ¿verdad? Delante de nuestro glorioso Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña y dice: el cual fue entregado, Romanos 4:25, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra, ¿qué, hermano?
Vean cómo esto es parte del evangelio. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, nosotros podemos presentar, nosotros podemos predicar ese glorioso evangelio de Dios. ¿Cuál es, hermano? Que yo era pecador, que yo era transgresor, que yo era condenado, hermano, pero que en su muerte, hermano, en su resurrección, hermano, allá cuando Él resucitó, fue para nuestra justificación. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? Sin que usted quizá tenga unos pasos específicos, nosotros podemos hablar en el carro, en cualquier momento, hermano, y predicar este verdadero evangelio a las personas, hermano, que quiénes somos delante de ese evangelio es quién es usted delante de Dios. No que si hizo una oración, no que si le fue bien sobre por un tiempo. Hermano, ¿saben por qué? Porque la experiencia que yo tengo como pastor, que mucha gente ha recibido el evangelio, pero no vive como si el evangelio viviera en ellos. Mucha desolación, mucha tristeza, mucha apatía en la gente, mucha falta de gozo. Nos enredamos y nos enredamos y nos enredamos, hermano, y hemos dejado de entender el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53 no vamos a ir, pero del versículo 5 al versículo 6, hermano, dice que herido Él fue por nuestras rebeliones. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías sigue diciendo, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estoy diciendo, hermano, que el foco central del evangelio está sobre la cruz y la tumba vacía. Dije anteriormente, hermano, que el evangelio está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero el foco del evangelio está sobre la cruz y la tumba vacía. Para que usted vaya entendiendo, hermano. Para que cuando alguien le pregunte qué es el evangelio, usted pueda entender qué es el evangelio. Primera de Pedro capítulo 3. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice el apóstol, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primero a los Corintios 1:18. Entonces, hermano, hay un pasaje conocido en Romanos 19, dice que si confesamos, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, ¿de dónde, hermano? ¿Qué serás? El Evangelio de Lucas, vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas, hermano. En el versículo 26 dice la palabra de Dios allí: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 46. Así está escrito, les dijo, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿el qué, hermano? Y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué se iba a predicar, hermano? El arrepentimiento y el perdón de pecados. El evangelio está centrado en Cristo, pero el evangelio, hermano, el foco del evangelio está sobre la cruz y la tumba vacía.
Ahora, ¿cuál es el énfasis del evangelio? Y quiero decirles, hermano, como tercer punto, que el énfasis del evangelio, ¿en qué hace el énfasis el evangelio? El énfasis del evangelio está sobre la superabundante gracia de Dios. Porque somos salvos, ¿por qué, hermano? Entonces, no solamente, hermano, número uno, la persona central del evangelio, ¿quién es? Cristo, hermano. Pero el foco del evangelio está, ¿dónde está centrado el foco del evangelio? Ya sabemos en qué persona, porque no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es el Hijo. Pero ¿dónde está centrado el foco del evangelio? ¿Dónde está la mirada del evangelio? ¿Dónde está, hermano? Está sencillamente sobre la cruz y la tumba vacía. Porque de ahí viene, hermano, las buenas noticias. Noticia, noticia, murió, pero resucitó. Eso es noticia. Lutero dijo en el siglo XVI notitia, ¿verdad? En el latín. Y cuando él entiende el evangelio, hermano, por eso se divide la iglesia romana en el siglo XVI. Porque hay una división de la iglesia. Entonces el foco, hermano, es la cruz y la tumba vacía. Ahora, el énfasis número 3 del evangelio está en la superabundante gracia de Dios. Vamos a ver varios pasajes. Efesios conocido, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vosotros. ¿Qué es, hermano? Es don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué, hermano? ¿Ya vieron, hermano? Ese hace un énfasis, hermano, el versículo del evangelio por esa abundante gracia de nuestro Dios. En Romanos capítulo 3, hermano, en el versículo 24 dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué, hermano? Por su gracia. Ahora, noten y vayan articulando estos puntos, hermano, porque aquí les estoy dando el evangelio, el verdadero evangelio, y cómo usted puede hablar del evangelio de una manera tan sencilla, práctica, que está dentro de la palabra de Dios, hermano. Usted no tiene que forzarse, no tiene que ponerse nervioso. Usted tiene que conocer el evangelio que llegó a su vida para poder transmitir aquello que usted ya está viviendo hoy. Y la gente, hermano, va a venir, se va a sentar. La gente va a hacer decisión. Gente va a empezar a llegar, hermano, porque tú y yo vamos a llevar esa noticia, hermano, a entender que el evangelio está centrado en una persona, no en ninguna otras cosas más. No es obra, no en situaciones, no, hermano, en Cristo. Que el foco específicamente se centra, hermano, y está en su muerte y en su resurrección. Pero, hermano, hace énfasis sobre una sobreabundante gracia salvadora. Hechos 20, versículo 24. Dice la palabra de Dios allí: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio. ¿De qué, hermano? A veces, hermano, mire, póngame atención, mis hermanos, pero a veces tenemos más tiempo y más palabras y más corazón para señalar, para juzgar, para criticar. Pero muchas veces en las actividades que nosotros hacemos diario, aún de nuestras iglesias, hermano, no tenemos gracia para hablar de la gracia salvadora. Si nosotros habláramos, hermano, y pusiéramos el énfasis sobre ese maravilloso evangelio que está sobre una superabundante gracia. Hoy hablamos de problemas,
Hoy criticamos, hoy murmuramos, hoy señalamos, hoy nos burlamos, hoy nos mofamos, hermano, hablando de desgracia. Hermano, pero cuando hablemos cuando digo de desgracia, hermano, es por todo lo que pasa alrededor, hermano. Pero cuando hablamos de llevar el evangelio, hablamos de oraciones. Y sí, que bueno que oremos, pero no estamos yendo, hermano, a las personas que van camino al infierno, llevando ese glorioso evangelio que tú y yo decimos que tenemos. La vida es frágil, hermano. Pablo dice, yo no hago caso de ninguna cosa. Y mi vida ya no la estimo preciosa para mí mismo. ¿Saben por qué? Porque tengo una meta. ¿Cuál? Que yo acabe con gozo la carrera. ¿Sabe por qué, hermano, nosotros estamos en este evangelio como cristianos, hermano, con frustraciones? Porque no estamos viviendo con gozo lo que deberíamos estar viviendo. Miren cómo termina el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo termina en condiciones deplorables, encadenado y listo para ser degollado, hermano. Y él está diciendo, he acabado mi carrera, y está gozoso, hermano. Porque el gozo que él tenía, hermano, y la meta que había llegado, no era porque terminó un BMW, ni porque tenía una casa de 2 pisos climada o climatizada, ni porque no, hermano, es porque él en su hecho intrínseco, hermano, estaba terminando lo que el Señor le había dicho que empezara. Y cómo lo terminó, con gozo. Pero tuvo que pasar algo, hermano, desestimar su vida. Nosotros somos tan orgullosos, hermanos, y egoístas, que estimamos tanto nuestra vida. ¿Y cómo es eso, pastor? Es como no poner atención porque hay calor. Es como no querer venir al templo porque hay mucho sol. Es como no querer predicar el evangelio porque a esa hora está el solazo. Pero yo no sé, aparte del hermano Carlos. El hermano Carlos es albañil. Imagínense si hubieran 2, 3 albañiles aquí, que no vaya a trabajar porque hay mucho sol. Pero interesa trabajar. Pero ¿qué interés nosotros tenemos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, ¿qué, hermano? Vean qué interesante. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Miren, hermano, en los cielos hay una esperanza, de la cual ya habéis oído por la palabra de ¿qué, hermano? Del evangelio. Colosenses 1:5. Que ha llegado hasta vosotros, el evangelio, así como a todo el mundo, el evangelio, y lleva fruto. Amén, hermano. El evangelio siempre va a llevar fruto. Amén, hermano. Lleva fruto y crece también en ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que oíste y desde que conociste. ¿Qué cosa conocieron en el evangelio, hermano? Estamos diciendo que el énfasis del evangelio, hermano, está sobre la superabundante gracia de Dios. Que la persona central del evangelio es Jesucristo, y que el foco está puesto en su muerte y en su resurrección. Tito,
o 1 Timoteo, vamos a ver otro pasaje, hay muchos pasajes. En 1 Timoteo 11:14 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Pablo en Gálatas, vaya, Gálatas capítulo 1 versículo 6. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué, hermano? Para seguir un evangelio, ¿qué, hermano? Hermano, miren, no cambien. Yo creo, hermano, que hemos cambiado nuestra mente. A la mayoría de los que estamos aquí, ya no nos importa el evangelio. Ay, sí, pastor, no nos importa el evangelio. Hemos puesto obstáculos desde el trabajo, las enfermedades, la falta de dinero, el calor, el frío, la lluvia. Hermano, todo hemos puesto. Pero ¿sabe de qué estaba anonadado Pablo el apóstol, hermano? Asombrado, dice él, maravillado. ¿Sabe de qué estaba maravillado? Que se habían alejado, hermano, del evangelio. ¿Y por qué del evangelio? Porque el evangelio que les llegó, ahí fueron llamados, hermano. ¿Y cómo y de qué manera, hermano? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio, dice, diferente. Ellos empezaron a seguir. ¿Y qué es un evangelio diferente? El que no es el centrado en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Amén, hermano. ¿Cuál es el evangelio diferente? Nuestras pasiones, nuestros deseos. A lo mejor no estás teniendo una doctrina bíblica extra, pero un evangelio diferente es algo que tú ya no estás practicando, que es el real. Número 4, hermano. Dijo el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuál es la dinámica del evangelio? ¿Cuál sería la dinámica del evangelio? La dinámica del evangelio es el poder de Dios. Y en Romanos 1:16 encontramos, hermano, que el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios dice, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y dice, ¿a quién primero? En 1 Corintios 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El evangelio es poder de Dios. Número 5, el origen del evangelio, hermano. ¿Dónde se va a encontrar ese origen del evangelio? En la mente y en el propósito del amor de Dios el Padre. En la mente y en el propósito, en la mente y en el propósito y en el amor del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermano? Vida eterna. Segunda de los Tesalonicenses 2:13-14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la justificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Juan dijo, ¿verdad? En capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué, hermano? Nos amó primero. El origen del evangelio, ¿dónde está, hermano? En la mente, en el propósito, en el corazón, en el amor del Padre. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Porque el evangelio no es en esta dispensación, el evangelio ha sido desde antes que fueran creadas las cosas. Ya el Señor tenía este proyecto, amén, hermano. Estuvo en el corazón de Dios. El origen del evangelio estuvo en la mente, en el corazón de Dios, en su amor para contigo y para conmigo, porque Él te amó antes de que tú nacieras, antes de que existiera el cielo y la tierra, ya te había amado. El número que sigue. La eficacia del evangelio depende, hermano. ¿Sabe de qué depende? La eficacia del evangelio va a depender del Espíritu Santo, hermano. De una obra de Dios maravillosa que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Hechos 4? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacían? Hechos 4:31, ¿qué hacían? Hablaban con denuedo, ¿qué cosa, hermano? La palabra de Dios. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Juan 16, hermano, Evangelio de Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra maravillosa del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pero el evangelio no va a ser tan eficaz, hermano, si no depende de la obra maravillosa de nuestro Dios a través del Espíritu de Dios. Porque el que lleva el evangelio, hermano, el que, miren Juan capítulo 14. Vean Juan capítulo 14. Perdón, capítulo 16. Juan 16. Juan 16, versículo 14. Dice allí, y Él me glorificará. Él me glorificará. ¿Quién? No, ¿de quién está hablando? El contexto de qué se está hablando. Del Espíritu Santo. Y Jesucristo está diciendo, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío. ¿Y qué dice, hermano? Y os lo hará saber. Ahora, ¿cómo? Vean, el contexto está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y está diciendo que Él iba a ser el consolador. Está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no van a atender a alguien que los consuele. Después les dice que otra obra del Espíritu Santo es que Él iba a convencer. Y dice de qué cosas iba a convencer. Y de las cosas que iba a convencer era de pecado. Otra obra del Espíritu Santo que está hablando era que Él iba a guiar al hombre. Pero ahora el Señor Jesucristo se pone allí frente a ellos y les dice, Él, el Espíritu Santo, cuando yo no esté, Él me va a glorificar. Vean, Él me va a dar gloria. El Espíritu Santo no es alguien físico. Pero dice, porque tomará de lo mío, de lo que yo soy, y lo va a hacer, ¿qué cosa? Saber. Pero ¿cómo la gente va a saber de Cristo? ¿Cómo la gente va a saber de lo que era Cristo? A través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo iba a ir a la gente cómo el Espíritu Santo le va a decir a la gente de lo que Cristo es y quién es Él? ¿Sabe
¿a través de quién? De nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y no es posible que el Espíritu Santo viva en nosotros y nosotros no llevemos nada, hermano. Llevamos problemas, llevamos tantas cosas llevamos, pero no llevamos el Evangelio. Y miren, hermano, quiero decirles que la autoridad del Evangelio, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. No quiero tomar mucho tiempo en esto, porque ya sabemos. Pero en 1 Pedro 1, 23, 25, ¿se acuerdan que el apóstol dice siendo renacidos, dice el apóstol Pablo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os es guardada, dice, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Hermano, la autoridad del Evangelio es este libro. Es la palabra de Dios. Bueno, si el Evangelio ha llegado a tu vida, tenemos que amar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que añorar la palabra. Ay, mire, hermano, mire, yo te digo algo. Yo no voy a poner en duda tu salvación en esta noche, ni es mi objetivo, hermano, pero yo sí te digo algo, que si el Evangelio ha llegado a tu vida, joven, señorita, tienes que leer la Biblia. Tenemos que ser estudiosos de la palabra. Tenemos que tomar tiempo. ¿Por qué, Dios mío, no tomamos tiempo para la palabra? Es la palabra que nos va a dar, hermano, la sabiduría. Es la palabra que nos va a dar la paz. Es la palabra que nos va a dar la fe, hermano. Vivimos un tiempo de tanta incredulidad, porque no confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque no leemos su palabra, hermanos. Leemos Facebook, noticias de toda, navegamos y nos vamos a Europa, Asia, Oceanía, hermano, y donde quiera, pero mira, ahí tenemos la palabra. El alcance del Evangelio es universal, queridos hermanos, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. Miren, el Evangelio, qué maravilloso que tiene un alcance universal. Ya no quiero tardar en este punto, pero es un alcance universal. ¿Sobre quién está puesta la responsabilidad del Evangelio? ¿Sabe sobre quién está puesta la responsabilidad del Evangelio? Sobre la iglesia, sobre el pueblo del Señor, hermano. Porque hay una responsabilidad del Evangelio. En Marcos dijo, el Señor dijo en capítulo 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 lo acabamos de leer. Hechos 1, 8 lo acabamos de leer, hermano. Juan 20, 21, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo les envío a cada uno de ustedes. Hermano, la responsabilidad del Evangelio está en nosotros. Hermano, quiero que rápidamente, mire, ve acá, ahorita vamos a terminar, pero quiero que rápidamente usted, hermano, recuerde, y estoy hablando de las personas que tienen más tiempo. Estoy hablando un momentito cuando iba usted, salía su Biblia, venía los jueves. ¿Te acuerdas que los jueves veníamos? Iba y tocaba una puerta y la gente venía, desfilaba y desfilaba y desfilaba y desfilaba. Y hoy que tenemos más preparación, no solamente más preparación, más gente preparada, más enseñanza de conferencias de misiones que ni siquiera la fumamos allá por el 2003, hermano, 2004, 2005. Hermano, mire, qué nulo estamos haciendo el Evangelio. Vamos a ser juzgados por ello, hermano, si en verdad el Evangelio ha venido a nosotros.
¿Saben por qué, hermano? Porque hay oposición al evangelio y la oposición es satánica. Porque el evangelio dice, si está encubierto, ¿por quién está encubierto? Por los que se pierden, hermano, en los cuales Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la oposición? Satanás. Satanás, hermanos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La respuesta del mundo al evangelio es una respuesta, hermano. La respuesta del mundo al evangelio es una respuesta de rechazo, de oposición. Pero el evangelista dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a quién, hermano. El que me negare, yo también le negaré. Hermano, ¿y sabe que el evangelio lo hemos negado tú y yo? ¿Y cómo lo hemos negado, pastor? Porque en tu trabajo nosotros tenemos oportunidades diarias con la gente, hermano. Oportunidades diarias con la gente y no hablamos del evangelio porque a lo mejor no sabes del evangelio. No puedes hablar de algo que no sabes. Mire, vamos a la alberca o salimos de vacaciones o vamos a la playa y venimos contando los clavados, lo que hicimos, cómo nos bañamos, cuánto tardamos. Pero hermano, vas con la gente, hermano. Mire, a donde tú trabajas con la gente que tienes contacto y no tienes pasión, no tenemos esa pasión para decir y hablar del evangelio. ¿Quién es Cristo? Lo que hizo, lo que hace, lo que sigue haciendo y lo que hará. No nos deleitamos, no nos apasionamos con ello, pero sí contamos unas buenas y ricas vacaciones. Hermano, y Dios no va a obrar, no solamente en nuestra iglesia, sino en las iglesias locales. Por eso las sillas, hermanos, van a estar vacías. ¿Saben por qué, hermano? Porque en verdad no ha resplandecido ese glorioso evangelio de Dios en nuestras vidas. Los que ya no están, hermano, pero los que necesitan estar, gente, hermano, está allá afuera. Sedienta muchas del evangelio. Quiero terminar dos cosas diciendo, número uno, el fruto del evangelio va a ser evidente. Va a haber evidencia de fruto, hermano. En Colosenses 1:6 dice la palabra de Dios, el evangelio, está hablando del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero noten, dice, y lleva fruto y crece también en ustedes. En Tesalonicenses, hermano, ahí cerquita, capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio, y versículo 9, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y ahí sigue hablando. Y vean, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es fruto del evangelio. Fruto del evangelio. Y por último, hermano, el evangelio requiere un andar digno de él. De eso le estaba hablando al último. No es posible que el evangelio pueda llegar a Luis, a Carlos, a Ricky, a Luisito y a todos los que están aquí, hermano, adolescentes, niños. No es posible que el evangelio y puedan decir que son salvos a los adultos que estamos aquí y no haya un deseo de leer el evangelio. Pero cuando llevamos el evangelio va a traer fruto. Y dije al final que es requerido un andar digno del evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio
de Cristo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermano, yo creo que es tiempo de meditar. Ir a todo el mundo, pero no vas a poder llevar el evangelio si no conoces el evangelio. ¿Y qué ha hecho el evangelio en tu vida? Sí, mire, quiero terminar diciendo esto. Si tú eres apático para leer la Biblia, si eres apático para escuchar mensajes, si eres apático para llevar el evangelio, yo creo que tenemos que arrodillarnos, hermano. Y si el evangelio ha llegado a nuestras vidas, tenemos que proyectar el evangelio. Porque el evangelio todavía sigue teniendo poder, hermano. Mire, mañana nos podríamos estar lamentando tú y yo de algún familiar que no tuvo la oportunidad, hermano. Ahorita con las situaciones que estamos viviendo. Y nosotros, pudiendo tener la oportunidad de llevar el evangelio, no lo hicimos. Y si tú, escúchame, si tú tienes la oportunidad, no esperes que el pastor Abel, que el hermano Abecer, mire, si no sabes, aprende, conoce el evangelio. Mire, no necesitas aprender 4 pasos, necesitas conocer el evangelio. Lo que te estoy explicando, amén, hermano, ¿sí me está entendiendo? Conoces, eso que tú conoces es lo que vas a contar, buenas noticias. Porque por esperar a fulano, a mengano, para que vayan a ver a tu tío, a tu mamá, a tu abuelo, se muere tu abuelo, tu tío, tu mamá. ¿Y sabe cuál es que te vas a amargar porque le vas a echar la culpa al pastor o al hermano? Porque tú no pudiste hacerlo. Pero es tu responsabilidad, hermano. Del quien está cerca de ti, a quien tú amas, es la responsabilidad tuya. No es la responsabilidad que él acepte el evangelio. Pero el día menos pensado que tenga la oportunidad y pase una desgracia, va a tener la oportunidad de meditar en ese evangelio y va a tener la oportunidad de poder recibir ese evangelio, si es que Dios en su soberanía le pone el tiempo. Pero necesitamos llevar a cabo el evangelio. Amén, hermano. Oramos. Padre, gracias en esta noche por su palabra maravillosa. Ahí donde está en su lugar, hermano, arrodíllese y voy a dar unos 2 minutos, 3 minutos, hermano, para que yo creo que podamos dejarnos en manos del Espíritu Santo, que nos convenza en estos momentos de que podamos empezar a partir de hoy un nuevo plan de algo que ya sabemos. Que ese maravilloso evangelio que vino a nuestras vidas un día, hermano, que por ese evangelio aquí estamos, hermano. Pero que pueda caer convicción en nuestros corazones que gente se está muriendo, la vida es tan frágil y nosotros hemos estado descansando, reposando, afanados, perdiendo el tiempo y no hemos llevado el evangelio. Perdónanos, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Gracias, Señor, y que podamos retomar los viejos rudimentos, las sendas antiguas del evangelio, Señor.